así, estando en pie. Vamos a abrir la palabra de nuestro santo Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos del 5 al verso 11. Romanos 8, del 5 al 11. Hermanos, por favor, sigan con su vista la porción que se leerá de las Santas Escrituras. Romanos 8, del 5 al 11, la palabra de nuestro Dios eterno dice: porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, oramos. Padre eterno, muchas gracias te damos, Señor, por el tiempo que nos has seguido permitiendo, Señor, para llegar al trono de tu gracia, para cantarte, Señor, para alabarte, para adorarte a través de esta forma y ser edificados a través de estos elementos que tú has colocado en la adoración congregacional. Padre eterno, ayúdanos a tomar de tu palabra el exhorto. Ayúdanos, Señor, a ser edificados en ella. Ayúdanos a ser confrontados en nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Padre, a que esta enseñanza no solamente sea guardada en el corazón como un preciado tesoro, sino que nos lleve a vivir por consecuencia de que tu palabra es viva y es eficaz. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. Padre, también quiero suplicarte que ayudes a mis hermanos en el tiempo que ellos darán de lo que tú les has dado, a que seamos generosos conforme a tu generosidad, que seamos dadores alegres conforme, Señor, al gozo que tú pones en cada uno de nosotros para darte de lo que tú nos has dado, Señor, para la edificación de la iglesia local en términos de las finanzas. Ayuda, Padre, pues, que tu iglesia no solamente se regocije en la palabra que escucha, sino también en las consecuencias de la palabra que escucha, que nos vuelva, Señor, cada día más personas que viven una vida piadosa en la práctica, lo cual implica todas las áreas de nuestra vida. Señor Santo, en el nombre de tu Hijo amado oramos. En este nombre decimos amén. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor. Hay una pregunta que pudiéramos hacer, y esta pregunta es, hermanos, ¿conforme a qué vivimos? ¿Conforme a qué nos desarrollamos en nuestra vida cristiana? ¿En qué, hermanos, se centra nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que pensamos, pues, respecto de las cosas de Dios? ¿Qué es lo que pensamos respecto de las cosas del mundo? Cuando Pablo nos habló en el capítulo 8, en el primer verso del capítulo 8, hizo una declaración, hermanos, en la carta a los Romanos. El primer verso hizo una declaración maravillosa, una declaración grande, una declaración genial, pudiéramos decirlo de esta manera, porque Pablo dice: para los que están en Cristo ya no hay condenación, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Esto es algo de lo que Pablo dijo, y hermanos, en realidad esto es una gran verdad. Esta es una realidad para el creyente verdadero. Hermanos, nada nos puede separar del amor de Cristo y nada nos puede separar de la relación que tenemos con Él. Nada nos puede separar. Dijo Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 3,
El creyente ha muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. El creyente, hermanos, tiene su vida escondida con Cristo en Dios, y como Cristo no puede ser condenado, hermanos, tenga entonces por cierto que si estamos en Cristo, tampoco podremos ser condenados. Es necesario, hermanos, que entendamos esto, porque nuestro Señor no vendrá en el día de juicio para aquellos que están en Cristo a juzgarlos. No, hermanos, el Señor nuestro Dios vendrá para aquellos que están en Cristo, para llevarlos a su morada eterna, a su hogar eterno como Padre amoroso. No será así, de la misma manera, para los que no están en Cristo. No, hermanos, para los que no están en Cristo, nuestro Señor vendrá entonces como un juez justo y dará retribución a cada quien. Hermanos, el hecho de decir esto es más o menos para ver lo que Pablo nos quiere decir, o para ver lo que Pablo dice en los versos 5 al verso 11 del capítulo 8 de la carta a los Romanos. Veamos el primer verso, hermanos, el verso 5 de Romanos 8. Dice Pablo: porque a los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dos maneras de actuar bajo un señorío diferente. Dos maneras de pensar bajo un señorío diferente. Dice Pablo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. En el capítulo 7, hermanos, Pablo nos estuvo hablando acerca de la situación que él estaba viviendo en relación con el pecado, con la carne y el Espíritu. Ahora en el capítulo 8, Pablo nos va a hablar a cada uno de nosotros, los creyentes que estamos en Cristo, pero ahora en esta confrontación, en esta situación o en esta relación. La misma realidad de Pablo, pero ahora, hermanos, para todos los que estamos en Cristo, los que hemos sido justificados, los que hemos sido, hermanos, regenerados, salvados. Y esta debe de quedarnos claro que es una realidad diferente a la realidad que viven de los que no están en Cristo. Mire, si usted ha pecado, hermano, si usted ha pecado, piense en esto. Esto no le quita el estatus de ser hijo de Dios. Si usted ha pecado, no le quita el estatus de ser hijo de Dios si en verdad es hijo de Dios. No le quita. Y es importante que veamos esto, hermanos, porque todos los hijos de Dios a lo largo de la historia hemos pecado. Y si nosotros pensáramos, como decía el domingo pasado, hermanos, nuestro Señor no puede estar en consecuencia de que tú pecas borrando tu nombre del libro de la vida y por contrario volviéndote a escribir cuando tú te arrepientas. No, hermano. El apóstol Pablo, cuando escribe esta porción de la carta a los Romanos y cuando ha escrito todas las cartas, ha sido un genuino cristiano, un creyente ferviente, un verdadero adorador del Señor, pero se considera en el capítulo 7 miserable porque ha pecado. La pregunta sería, ¿entonces Pablo no es un verdadero creyente? Hermanos, cuando usted peca, debe de quedarnos claro, no se quite el estatus de que eres hijo de Dios, si es que en verdad eres hijo de Dios. El creyente verdadero, el hijo de Dios, hermanos, aquel a quien el Espíritu le dice a su espíritu que es hijo de Dios, se siente miserable cuando peca. El que no es, hermanos, creyente, lo mismo le da. Al que tiene su mente centrada en el pecado o en la carne, lo mismo le da, no le importa. Pero el que es un verdadero creyente llora amargamente como lo hizo Pedro. Se siente miserable como lo hizo Pablo. No hay quietud en el alma de aquel verdadero cristiano que cuando peca, le duele profundamente. Por esto, hermanos, cuando el cristiano peca, no pierde su relación con nuestro Dios de ninguna manera. Pero también, hermanos, yo creo que debe de quedarnos para nosotros claro que es necesario un arrepentimiento también genuino como consecuencia del pecado, aún, hermanos, cuando nosotros seamos creyentes. No me cambie el estatus
sigo siendo hijo de Dios, pero mi comunión con el Señor, hermanos, se ve mermada, porque dijo el rey David, cuando yo callé, ¿había alegría en su vivir y en su relación con Dios? No, hermanos. ¿Había una tristeza profunda? Sí, hermanos, se envejecieron mis huesos, era mi gemir de día y de noche, decía el salmista o decía el rey David. Pero cuando él declaró su pecado, cuando él confesó su pecado, cuando tuvo una relación con el Señor de nuevo, una comunión con el Señor de nuevo, dice, hermanos, la palabra de Dios, y lo dijo Pablo, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado, y se refería a David. Pero David pecó, sí pecó. ¿Conocemos el pecado de David en Samuel y en los Salmos? Sí, hermano, una atrocidad tremenda. ¿Perdió su estatus como hijo de Dios? No, hermanos. ¿Por qué? Porque había un genuino arrepentimiento en la vida de este hombre. Pero vuelvo a decir, al que anda según la carne, al que piensa según la carne, al que, hermano, su mente está enfocada en las cosas de este mundo, dijo Pablo a los Colosenses capítulo 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, procura las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Pero, hermano, si no has resucitado con Cristo, entonces tu enfoque va a estar centrado en las cosas de la tierra. Dijo un hombre que estaba crucificado con Jesucristo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. El pensamiento de él, hermano, no estaba enfocado en la gloria eterna y en la vida eterna. El pensamiento de él estaba enfocado en salvarlo, en ser salvo, para seguir en una condición de cuerpo temporal en la tierra y quizá todavía viviendo en la práctica del pecado que los había llevado a la crucifixión junto de Jesús. Pero por otro lado, había otro hombre crucificado que le decía al Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Dos posturas diferentes, dos pensamientos diferentes. El que anda en el Espíritu, hermanos, no tiene condenación. No, hermanos, porque no anda conforme a la carne. El que piensa en el Espíritu, el que anda conforme al Espíritu, no piensa en las cosas de la carne porque no anda conforme a la carne. Pero, hermanos, si es que el cristiano peca, ¿no es andar conforme a la carne? No, hermano. No es esto. No es esa la manera de mirar esta realidad. Cuando Pablo dice, hermanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, estas palabras Satanás las busca torcer para anidar intranquilidad en el corazón de un creyente verdadero. Satanás busca torcer, hermanos, este pensamiento de manera que el cristiano dude de su salvación. Hermano, lo que Pablo está diciendo aquí, que no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos, no es llevarnos de una manera exhortada a vivir de alguna forma. No, hermanos, es una declaración más bien, cuál es la naturaleza y la condición en la que el cristiano está. Esta es la realidad de lo que Pablo está diciendo. No te estoy exhortando a que vivas según el Espíritu, no, hermanos, el que es creyente anda según el Espíritu, vive según el Espíritu. Y Satanás busca torcer esto para que el creyente diga, pequé, entonces perdí mi relación con Dios, perdí mi comunión con Dios, caí de la gracia, y cuántas cosas se pueden pensar, llegar a una tristeza, aún, hermanos, cuando la palabra del Señor le dice que si crees en el Señor Jesucristo, eres salvo. Y si eres salvo, hermanos, ya has depositado tu fe en arrepentimiento y has venido en fe al Señor Jesucristo, eres justificado. Pero, hermano, no me está diciendo que en el futuro no voy a pecar. No, hermano, por el contrario, Pablo dice que nuestra carne no ha sido redimida. Quiere decir, hermano, que aun cuando yo sea cristiano, voy a pecar. Pero es una idea diferente. El que piensa según la carne, no hay un pensamiento en el Espíritu, hermano. Su pensamiento, miren, la palabra froneo
en el griego, aplica para designio, aplica para pensamiento y aplica para ocuparse. Esta palabra froneo es un pensamiento insistente, centrado fundamentalmente en algo. Pensamiento centrado en algo, fundamentalmente un pensamiento centrado. Mi pensamiento, mi actuar. De hecho, la Biblia de las Américas refiere este pensamiento, este actuar, como vivir. Es decir, el que vive según el Espíritu o el que vive según la carne. Es la manera en que la Biblia de las Américas lo refiere. El texto original, usando la palabra froneo, dijera el que centra su pensamiento de manera persistente y enfocada, insistentemente en el Espíritu o en la carne. Pero hermanos, el cristiano, aunque peca, no froneo o no tiene su pensamiento clavado, enclaustrado en el pecado, no hermanos, sino en el Espíritu, pero peca de todos modos. Y tendríamos que decir otra vez, hermanos, el ejemplo del apóstol Pablo. Por eso en el capítulo 7 nos ha hablado todo lo que ha hablado respecto de su lucha contra el pecado. Y luego nos habla ahora en el capítulo 8 de la condición del creyente para que podamos ubicarnos en el pensamiento y en el testimonio de él y en la vida ahora de nosotros. Vuelvo a decir, hermanos, Pablo no está haciendo mención de que haya dos tipos de cristianos, uno que sí es justificado o que no es condenado y otro que sí es condenado. No es eso lo que está diciendo Pablo. No hay justificación para uno y condenación para otro como creyentes. El creyente, hermanos, no es condenado. Esto nos debe de quedar muy claro. Y vuelvo a decir, hermanos, que aun cuando un creyente pudiera llegar a decir, pero si es que peco, si es que el mal está en mí, no son las palabras que dijo Pablo. Lo que aborrezco, eso es lo que hago, y lo que hago, eso es lo que aborrezco. Yo encuentro que hay una ley en mis miembros, la ley del pecado. Y dice Pablo, hermanos, que el mal está en él. La pregunta sería, hermanos, Pablo no era creyente genuino. Pablo no era un verdadero hijo de Dios. Pablo no andaba en el Espíritu. Porque, hermanos, un cristiano no anda en la carne, pues. No hay cristianos carnales. Muchas veces se escucha por ahí que dicen, no, es que el hermano fulano de tal es carnal, es un hermano carnal. No, hermanos, no hay carnales, no hay hermanos carnales. Hay solamente hermanos o cristianos espirituales. El que es carnal piensa las cosas de la carne, vive las cosas de la carne, y aun cuando quisiera disfrazarse de lo que quisiera disfrazarse, su naturaleza sale a flote demostrando la realidad de lo que es. No eres cristiano, te vestiste como cristiano, eres un lobo rapaz vestido con piel de oveja, pero tú crees que eres oveja. La naturaleza del árbol, hermano, nos hace ver el fruto que va a dar. Por eso creo que lo que Pablo nos hace ver no se está hablando, hermanos, de que cuando dice Pablo ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Esta parte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, no quiere decir, vuelvo a recalcar, que hay dos tipos de cristianos. No, hermanos, hay creyentes y no creyentes. Eso es todo lo que hay. No hay, como algunos quisieran justificar, creyentes carnales. No. Dice el verso 4 al verso 8 de Romanos 8, verso 4 al 8. Porque la justicia de la ley, o para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Fíjense, hermano, lo que está diciendo el verso 4. Porque la justicia de la ley, o para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién está hablando aquí? Pablo está hablando aquí. Pero Pablo acababa de hablar en el capítulo 7 que aborrecía las cosas que hacía. Y Pablo acaba de decir, hermanos, que él se sentía miserable. Y Pablo acaba de decir que el mal estaba en él. Pero, hermanos, Pablo se deleitaba en Dios.
se deleitaba en la ley de Dios. Pero Pablo reconocía que en su miserable condición, el que lo podía librar de esa condición de muerte era el Señor Jesucristo. Más gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo está diciendo en el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne, piensen otra vez, hermano, la palabra froneo. Los que son de la carne centran su pensamiento y su mente de tal manera que viven en las cosas de las que piensan. Los que son de la carne tienen ese pensamiento tan centrado en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, ese pensamiento centrado de tal manera que lo viven en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, otra vez el froneo, el pensar, el centrar su pensamiento en las cosas de la carne es muerte. Y el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, quien vive según el Espíritu, o quien vive en el Espíritu, no solamente es llevado a amar a Dios, sino también es llevado a amar las cosas que Dios ama. Hermanos, piense muy bien en esto, porque yo creo que el reflejo de lo que hacemos y lo que somos y lo que hablamos tiene que ver en dónde está centrada nuestra mente y nuestro pensamiento. El estar en la casa de Dios o el no estar en la casa de Dios nos habla en qué tenemos centrado nuestro pensamiento, en dónde está enfocándose nuestro pensamiento, en dónde estamos viviendo. Acuérdense, hermanos, no hay cristianos carnales. No hay quien pudiera decir, hermanos, es que yo tenía que hacer esto, aquello y lo otro en el día del Señor. Hermanos, no hay cristianos carnales. Y sí, hermanos, se puede decir, nuestra conducta, aun cuando seamos espirituales, no llegará a ser coherente en veces con el vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque dice Pablo en el capítulo 8, más adelante, verso 26 me parece, que nuestra carne no ha sido redimida. Por eso es esa lucha constante. Pero aquel, hermanos, que vive según el Espíritu, aquel que mora en Cristo, aquel que habita en Cristo en él, y que por lo tanto no puede ser condenado, y que su carne no ha sido redimida, hermanos, va a pecar porque va a pecar, pero no va a estar su mente centrada en pecar, pues. Va a pecar no planeándolo con alevosía, premeditación y ventaja. No va a planear pecar. Hermanos, pero aquel, y hermanos, puede dar pena decirlo, pero aquel que premeditadamente planea que en el día del Señor, con antelación, con anticipación, pues, en el día del Señor va a hacer tal y cual cosa en lugar de adorar al Señor como lo estableció Él, tenga cuidado, porque es posible que no está en el Espíritu. Está centrado en la carne, su mente está enfocada en la carne, no en el Espíritu, porque el que tiene la mente centrada en el Espíritu, hermanos, va a pensar y va a actuar y va a vivir conforme a las cosas del Espíritu. No solamente va a amar a Dios, va a amar las cosas que Dios ama. Por eso, hermanos, yo creo que hay mucha confusión y hay mucho engaño. Y dicen es que es cristiano carnal. Por eso no está en la iglesia el domingo. Por eso solamente va de vez en cuando. Por eso de vez en cuando apoya. No, hermano, no funciona así. Se es creyente o no se es creyente. Se es espiritual o no se es espiritual. Esa es la realidad. No importa que alguien se llame creyente en título, no, eso no importa. No es la parte importante, hermanos. Miren, de hecho, Pablo en el verso 5, algo de lo que hace es identificar, a estos dos tipos de personas, los que viven en la carne, los incrédulos, y los que viven en el Espíritu, los creyentes verdaderos.
Aquellos que viven según la carne, hermanos, Pablo en el capítulo 1 y el capítulo 2 de la carta a los romanos ya habló de ellos. Aquellos, hermanos, que son esclavos del pecado, aquellos que en su centro y en su trono sigue gobernando el pecado. Él es esclavo del pecado. Su pensamiento está centrado en la carne, aun cuando se llame cristiano. Por eso Pablo usa en el capítulo 2 la imagen de los religiosos. Porque los religiosos pudieran llamarse también en favor de la obra de Dios, pudieran referirse también como creyentes, pero aquellos religiosos moralistas de los que Pablo habla en el capítulo 2, también están excluidos de la gracia maravillosa, de la no condenación. ¿Por qué, hermanos? Porque su pensamiento está centrado en ellos mismos, como el fariseo que dice la Escritura, que piensa que por su mucha palabrería serán escuchados, y que aquellos que aman el estar en las esquinas y hacer largas oraciones y que la gente los alaben, dice el Señor, de cierto ese es el pago que tendrán. Solamente ese es el pago que tendrán, porque delante de nuestro Dios son sepulcros blanqueados. Así que el religioso, moralista, aquel, hermanos, que es una buena persona moralista pero sin Cristo, está calificada como aquel que anda o vive según la carne. Y estos que son así, hermanos, son depravados, enemigos y aborrecedores de Dios, egocéntricos, amadores de sí mismos, pero nunca de la gloria de Dios. Por el contrario, el creyente vive en el Espíritu, el verdadero creyente, aunque peque. Y hermanos, quiero insistir en esto. No es que peque programadamente, no es que peque voluntariamente. No, hermanos, es involuntario. No piensa que va a pecar, pero piensa, y cuando peca, le duele en su corazón haber ofendido a Dios. Le duele en el corazón. Así que el que vive en el Espíritu, hermanos, es dominado por el deseo de obedecer a Dios. El que vive en el Espíritu, el que centra su pensamiento en las cosas de Dios, en el Espíritu, que vive, hermanos, en las cosas del Espíritu, que su mente está centrada en las cosas del Espíritu. Bueno, hermanos, su deseo es amar a Dios y amar las cosas que se relacionan con Dios, algo que no sucedía antes en la vida de estas personas. Porque antes de que la obra del Señor se hiciera, no les interesaba nada de Dios. Dice el capítulo 1 de Pablo, de Romanos, perdón. Pablo dice que eran enemigos de Dios, aborrecedores de Dios. El capítulo 3 dice, no buscan a Dios. Pero ahora, hermanos, cuando la gracia de nuestro Señor es en ellos, que están en Cristo, que han sido muertos y sepultados y resucitados juntamente con Él, hermanos, adoran el estar en las cosas de Dios, anhelan. Dijo el Señor Jesucristo, en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Y si estamos en Cristo, el pensamiento de Cristo debe de estar anidado en el verdadero creyente. Aún, hermanos, cuando Cristo no pecó, pero el cristiano, el creyente que todavía tiene una lucha con la carne, todavía peca, no voluntariamente, pero todavía peca. Pero su deseo debe de estar centrado en Dios. ¿En dónde está centrado tu deseo? ¿En dónde está centrado tu pensamiento, tu vida, tu enfoque? ¿En dónde está sentado, hermanos? Yo creo que en la medida que el cristiano vive apegado a la palabra y en sujeción a ella, es en la misma medida en que vivirá cada día más deseoso de agradar a Dios y por lo tanto, hermanos, de vivir en santidad. En la medida que el cristiano está apegado a la palabra, y yo les preguntaría, hermanos, ¿cómo vamos con las lecturas de la Biblia? La porción de los 3 capítulos diarios, ¿cómo vamos? Y si pensamos en las tareas que se han dejado el día martes, hermano, ¿ya hizo su tarea respecto de examinar un párrafo de los 3 capítulos que estudiamos o que leemos en el día de adoración familiar? Hermanos, en la medida que para mí es importante Dios, es en la medida que voy a estar enfocado en eso.
No estoy enfocado en eso, hermanos. Cuidado. Tenga cuidado con eso. Porque en la medida que usted está pegado a su palabra, es en la misma medida que vivirá cada día más deseoso de agradar a Dios y de vivir en santidad. Pero en la medida que está despegado de su palabra, la indiferencia por las cosas de Dios seguirán siendo visibles en la vida de cada uno de aquellos que se llaman creyentes. Así que solamente hay dos tipos de personas: creyentes y no creyentes. Y el resultado de ellos, hermanos, es visible según la palabra de Dios en el párrafo que Pablo nos habla, verso 6 al verso 8 de Romanos 8. Las consecuencias de tener su mente centrada en la carne o su mente centrada en el espíritu, o vivir en la carne o vivir en el espíritu. Dice el verso 6 al verso 8, porque el ocuparse de la carne, ¿cuál es, hermanos, la consecuencia? Dice Pablo, es muerte. El tener la mente centrada en la carne es muerte. El tener mi pensamiento y vivir, hermanos, con énfasis en la carne es muerte. No me conduce a la muerte. No me lleva a morir. No, hermano, estás muerto ya. ¿Se acuerdan que Pablo dijo a los Efesios, en el capítulo 2 de Efesios? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, tener nuestra mente centrada en la carne, no en las cosas del espíritu, es que nos indica que no somos hijos de Dios, porque el Hijo de Dios es espiritual. Como la quiera ver, hermanos, el Hijo de Dios es espiritual. Y vuelvo a recalcar, cuando Pablo escribió esto, era genuinamente un creyente fiel y verdadero, pero pecó. Y le dolió, y se gritaba a sí mismo miserable, porque le dolía, y sabía que el mal estaba en él, porque le dolía, pero agradecía a Dios creyendo fielmente que Cristo lo salvaría de esa condición de muerte. Hermanos, el cristiano espiritual piensa así, porque el cristiano es espiritual. Pero como no hay cristiano carnal, entonces el carnal no piensa así. ¿Cuál es el problema? Dijera alguien que se llame creyente, pero que sea carnal. ¿Cuál es el problema, pastor? Todos pecamos. Y Dios es amor, Dios no condena a nadie, todo está bien, hermano. Hermanos, esto es lo que Satanás quiere torcer, pues, para que en ti haya duda, para que en ti haya una soliviandad espiritual, entre comillas, y que tú vivas como quieras vivir. Al cabo, Dios no castiga, dicen muchos. Y la Biblia es clara en el libro de los Hebreos que sí. Y a lo largo de la historia de las Escrituras miramos que sí. Así que dice Pablo, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, consecuencias de las dos condiciones. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivir en la carne es totalmente opuesto a vivir en el espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, y el ocuparse del espíritu es vida y es paz. El ocuparse. Hermanos, en ese ocuparse, acuérdense que dije que la palabra pensamiento, ocuparse y designio, que ahora se mencionan aquí, es la misma palabra griega froneo. Y habla, hermanos, de centrar su pensamiento de tal manera que se enfoque solamente a eso. Así que dijo Pablo, hermanos, en el capítulo 6, verso 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces Pablo ahora en el capítulo 8 nos dice que el resultado de vivir en la carne, que es diferente a vivir en el espíritu, uno es para muerte y otro es para vida.
Sí, hermanos, Pablo no dice que el vivir pensando, enfocado en el pecado, me conduce a muerte. No, es que eso lo haces porque ya estás muerto. Un muerto, hermanos, piensa solamente cosas relacionadas con su condición de muerto. Pero aquel que está vivo en Cristo, hermanos, tendríamos que pensar otra vez en el capítulo 6 de Romanos, donde dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermanos, el cristiano es espiritual. No anhela las cosas del mundo, no anhela el pecado ni la carne, ni las cosas de la carne, no las anhela. Pero el que es carnal está centrado su pensamiento de manera tal que lo hace porque está muerto. Y el que está vivo piensa, hermanos, en las cosas espirituales porque está vivo, lo cual antes no era posible. Y de hecho, hermanos, no era posible porque el hombre, dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y estas cosas que no percibe, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre carnal está en una condición de muerto espiritual y su pensamiento, su froneo, está inclinado solamente a lo malo. Y el hombre espiritual, hermanos, por el contrario, como haz nueva criatura ahora, como ya no tiene condenación, como ha pasado de muerte a vida, que ha sido sacado de la luz a las tinieblas, en él hay otra manera de pensar y de actuar. ¿Cuántos debieran de estar en la casa de Dios, en todas las congregaciones, de todos los que me oyen? ¿Y cuántos escuchan este mensaje en su domicilio, teniendo la oportunidad de haber estado en sus iglesias, adorando verdaderamente a Dios, pero están ahí en sus hogares? ¿Cuál es la justificación? ¿Es que eres carnal pensando solamente las cosas de la carne o estás pensando en las cosas del Espíritu? Y delante de Dios verdaderamente hay una justificación para no estar adorando a Dios en su casa como Él manda que lo hagamos. No dejes de congregarte. Es importante, hermanos, que pensemos que el pensar, el ocuparme en las cosas de la carne, no me conducen a la muerte. Las practico porque ya estoy muerto. Las pienso porque ya estoy muerto. Pero ocuparme en las cosas del Espíritu, hermanos, es diferente. Porque estoy vivo, no anhelo aquello que me condujo a la muerte. No anhelo estar en las cosas del mundo. Aborrezco, hermanos, las cosas del mundo. Decía Pablo, lo que aborrezco, eso hago. Aquellos que están en la carne son aborrecedores de Dios, hermanos. Piensen lo que dijo Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 29 al verso 32. Romanos 1, 29 al 32, y luego pudiéramos comparar esta condición de Romanos 1, 29 al 32 con aquel que es espiritual y aquel que tiene su mente centrada en las cosas del Espíritu, que se ocupa en las cosas del Espíritu y que vive según el Espíritu. Así que el que tiene su mente ocupada en las cosas de la carne, vamos a ver qué dice Romanos 1, 29 al 32. Dice, hermanos, estando atestado, es decir, estando lleno, estando repleto de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, invertores de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido que el juicio de Dios, o habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estos son los que tienen la mente ocupada en las cosas de la carne. Hermanos, son aborrecedores de Dios, no les interesa a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque están muertos.
Y el hombre natural no entiende las cosas de Dios, le son locura. Por eso el hombre que tiene su mente enfocada, que vive según la carne, no le interesa a Dios. Por eso es todo lo que dice Pablo en el verso 29 al verso 32, son aquellos hermanos que buscan su propia exaltación, aquellos religiosos incluso que buscan su propia proyección. Hacen obras para ser notorios delante de los demás. Y dice, hermano, ciertamente Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó, las cuales nuestro Señor preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. No las obras que humanamente e imaginativamente queremos planear. No lo que a mí me parece que debe de agradar a Dios. No, hermano, lo que Dios dice que le agrada a Él es en lo que yo debo de andar. Esa es la realidad. Mi mente está corrompida. Sí, hermanos, porque todavía hay una carne que se opone al Espíritu. Engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas, dice Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño los corazones. Por eso, hermanos, aun cuando creamos ser muy espirituales y aun cuando vivamos de una manera que parezca ser más apegada a las Escrituras, no hagamos como nosotros queremos hacer, porque todavía hay un remanente de nuestra carne que se opone a las cosas espirituales. Mejor hagamos lo que Dios demanda para que nuestra proyección no sea delante de Dios, sino, hermano, que sea la justicia de Dios delante de nosotros. Pablo dijo a los filipenses que él buscaba ser hallado en la justicia de Dios y no en su propia justicia. Así que el que tiene la mente ocupada en la cosa de la carne, pues, hermanos, ya leímos una cantidad enorme, una lista grande de manifestaciones como aborrecedores de Dios. Pero, hermanos, el que tiene la mente puesta en el Espíritu es totalmente opuesto. Es alguien que está vivo entre los muertos. Es alguien que ha resucitado con Cristo y que pone su mira en las cosas de arriba. Es por ello que se ocupa en las cosas del Espíritu. Alguien que anda según el Espíritu busca agradar a Dios y puede agradar a Dios por medio de la obra que nuestro Señor ha realizado en él. No por la obra del hombre, no, por la obra del Señor realizada en él. Mire, piensen lo que acabamos de leer del verso 29 al 32 del capítulo 1 y ahora pensemos o comparemos esto con aquel que tiene su mente en el Espíritu. Pudiéramos decir, hermanos, que el que pone su mente en la carne está lleno de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, etcétera. El que pone su mente en la carne. Pero ¿cómo pudiéramos decir, hermanos, que el que pone su mente en las cosas del Espíritu, su mente, hermanos, o su vida está enfocada en la justicia, en la honestidad, en la bondad, en la mansedumbre, fruto del Espíritu, manifestación del fruto del Espíritu, de fe, de amor, es amador de Dios, no es injurioso ni soberbio, no es altivo ni desleal, no es desobediente a sus padres, se deleita en la ley de Dios y en ella tiene su contentamiento. Oh Jehová, dijera, cuánto amo yo tu ley. Esto es el pensamiento de alguien que es en el Espíritu, que anda en el Espíritu, que vive en el Espíritu. Hermano, ¿cómo te miras en esta comparación? ¿Cómo te miras en lo que Pablo acaba de decir en el capítulo 1 de Romanos? ¿Y cómo te miras ahora, hermano, pensando en esta condición de espiritualidad? No nos engañemos pensando que realmente somos hijos de Dios y vivimos en una práctica de deslealtad, de desamor a nuestros padres, de envidia, de arrogancia, de soberbia, ¿no, hermano? Si alguien está en la práctica constante de estas manifestaciones de pecado, hermano, no piense que es espiritual. No piense que es espiritual,
porque el espiritual busca vivir en santidad y busca hacerlo, hermano, no por sus propias capacidades, porque él es débil. Busca hacerlo porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran ahora en él. Y es lo que dice el verso 9 al verso 11 del capítulo 8. Dice Pablo: mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Quiere decir, hermanos, que el que vive según el Espíritu es porque el Espíritu de Dios mora en él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es carnal y piensa en las cosas de la carne, porque todavía está muerto en sus delitos y pecados. No hay muertos espirituales en los que Cristo more, pues. Pero si Cristo está entre vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, literalmente dará vida, también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El verso 9 dice, hermanos, que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo mora en el creyente. El verso 10 menciona de nuevo al Espíritu de Cristo morando en el creyente. El verso 11 agrega Pablo diciendo que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, es decir, el Padre, también mora en nosotros. ¿Se imaginan lo que está diciendo Pablo, hermanos? Ciertamente a Timoteo le dijo Pablo que no tenemos de parte de Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahora Pablo, lo mismo que está mencionando aquí a los romanos, es un pensamiento genuino en el corazón de Juan cuando escribe el Evangelio inspirado por el Espíritu Santo. Ese mismo pensamiento, hermanos, de que en el cristiano muere el Espíritu Santo. Y hermanos, sí, desde el día en que creímos, dice Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 13, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, desde el día en que creímos. Y dice Pablo a los romanos que no solamente el Espíritu Santo, sino el Espíritu del Hijo y del Padre están en los creyentes. Y hermanos, quiere decir que en la vida de Pablo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moraban en Pablo, pero Pablo todavía aún pecaba. La diferencia es, como hemos recalcado, hermano, y esto me gustaría que nos quede claro. Cuando usted peque, no piense que pierde su comunión, su relación con Dios. No, hermano, sigue siendo hijo de Dios. Y estará, yo creo, hermanos, que sujeto a que el Señor le reprenda, pero no pierde su condición de hijo. Pero, hermanos, también dice el Evangelio de Juan, o dice Juan, perdón, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y seguimos en esa misma comunión. La relación no se pierde, padre e hijo. La comunión se ve estropeada, hermanos, cuando por nuestro pecado nos vamos distanciando. Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan capítulo 14, 16 y 17, dice nuestro Señor, y yo rogaré al Padre, es decir, a Dios, y os dará otro consolador. ¿A quién, hermanos? Al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. El creyente, hermanos, tiene el Espíritu Santo habitando en él. Yo rogaré al Padre, dice el Señor, y Él los enviará al Espíritu Santo, que es el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14, verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que ama mi palabra la guardará, y mi Padre, es decir, Dios, le amará y vendremos a Él, Padre e Hijo, y haremos morada con Él. Hermanos, el hecho de que
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros, es un grande privilegio, pero es una grande responsabilidad. Maravilloso privilegio. Y hermanos, esta realidad en el creyente de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros y que nosotros somos templo vivo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo, el cual no es vuestro, pues es de Dios. Hermanos, es una grande realidad que genera algunas consecuencias, como por ejemplo, el verso 10 dice de Romanos 8, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Hermanos, el hecho de que en el cristiano, en el creyente, more Cristo, hace que el cristiano, por consecuencia, rechace, se aparte, se aleje de todas las cosas que implican la carne. Y me refiero con ello, hermanos, a todo aquello que es ofensivo a Dios, a todo aquello que es degradante delante de Dios. Lo que a Dios ofende, pues, debe de ofender a aquel en el que Cristo mora, aquel a quien en el Padre mora, aquel que está revestido del nuevo hombre. Debe de aborrecer, hermanos, todas aquellas cosas que antes le parecían agradables, le parecían, no sé, atractivas. Y creo, hermanos, que esto, a pesar de que cada creyente llegue a sentir lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 7, porque dice Pablo, hermanos, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Yo como cristiano, yo como creyente, me deleito, hermanos, estar en la casa de Dios. Me deleito en escuchar la palabra de Dios, en cantar a nuestro Dios, en orar a nuestro Dios. Me deleito en esta parte. Pero hermanos, esto es lo que sucede con aquel que está muerto al pecado, pero que vive a causa de la justicia. Es el que se ocupa en las cosas del Espíritu. Pero luego dice Pablo, pero veo otra ley. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Sí, hermanos, yo me deleito, pero pasa esto. La gracia de Dios se manifiesta también, hermanos, en que el Señor irá perfeccionando nuestra vida hasta el día de Jesucristo. No somos igual hoy que ayer, pero no debemos de ser igual hoy que mañana. Porque ayer, hermanos, todavía cuando recién conocíamos, hablábamos como niños. Cuando conocimos la palabra de Dios, pensábamos como niños, juzgábamos como niños. Pero cuando el tiempo ha pasado y vamos adquiriendo más conocimiento, hemos dejado las cosas de niños, decía Pablo. Y hermanos, todavía tenemos imperfecciones y el día de mañana debemos de ser mejores hijos de Dios, viviendo en santidad que lo que hemos hecho hoy. Porque Dios va perfeccionándonos cada día hasta llegar a ese día de Jesucristo. Verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bueno, lo que miramos es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo trabajan para dar vida y trabajarán para resucitar nuestros cuerpos en el día del Señor. Esta es una grandiosa condición en la que en cada creyente está puesto, hermanos. Una salvación otorgada, una salvación tan grande otorgada, tan maravillosa otorgada, no por nuestros méritos, no por nuestra capacidad, no por nuestra facultad, sino otorgada por medio de la fe en el Señor Jesucristo, donde el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han obrado y siguen obrando, y esta es la garantía eterna de ella. Hermanos, yo tendría que preguntar, con todo lo que usted ha escuchado,
¿En qué está ocupada su mente? ¿En dónde centra su pensamiento? ¿En qué vive, pues? ¿En qué vive? Sabemos por la palabra de Dios, hermanos, que el cristiano verdadero, su mente va a estar enfocada en las cosas de Dios, va a anhelar las cosas de Dios, va a pensar en las cosas de Dios, va a desear las cosas de Dios. Alguna vez escuché, cuando estábamos en la escuela, algunos que se apasionaban del comunismo decían que una persona que es comunista despierta en el comunismo, sueña en el comunismo, se alimenta en el comunismo y muere en el comunismo. Todo tenía que ser comunismo, porque su mente estaba empapada de comunismo. Estamos hablando, hermanos, de una posición política, social, pero hermanos, lo espiritual es eterno. ¿Dónde tienes centrado tu pensamiento, tu enfoque? ¿Dónde está? ¿En tus cosas, en tus anhelos y en tus deseos? ¿O estás sentado en las cosas espirituales? ¿En qué? Porque, hermanos, el que tu pensamiento esté centrado en las cosas espirituales se va a manifestar diariamente en tu vida, diariamente en la vida de usted que me escucha a través de estos medios sociales, de estas redes sociales. Cada uno que está en diferente parte, piense también en esto. Esta es una pregunta a la iglesia local, pero esta es una pregunta que va a todos aquellos que de alguna forma se llaman creyentes. ¿En qué está centrado tu pensamiento? ¿En qué estás ocupado? ¿En las cosas del espíritu o en las cosas de la carne? Porque dijo Pablo, porque las cosas de la carne o los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. ¿En qué está centrado tu pensamiento? ¿En qué estás ocupando tu vida? ¿En las cosas espirituales o en las cosas de la carne? Y entre comillas, ¿cómo te atreves a llamar cristiano si no piensas y anhelas y deseas las cosas del Espíritu? Nos ponemos en pie, por favor. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Les recuerdo la actividad del día de hoy por la tarde a las 6, estudio de la segunda confesión de fe y la celebración de la Cena del Señor y la comunión ágape. Si alguien que nos vea a través de las redes sociales está interesado, les invitamos cordialmente a poder estar entre nosotros este y todos los días. Oramos. Padre Santo, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por lo que has puesto en el corazón de Pablo y en su mente para que hablara a nosotros en este día. Gracias, mi Señor Santo, por esta escritura, por las cartas del apóstol, tan llenas de doctrina, tan llenas de exhortación. Gracias, Señor, porque esta es tu palabra. Estas son tus cartas para nosotros. Esta es tu voluntad expresada a través de la Escritura para que vivamos en ella. Esta pudiera ser cumplida solamente, Señor, bajo aquella obra realizada en cada creyente genuino. Sacar de nosotros el corazón de piedra, colocar, Señor, un corazón de carne. Sacar nuestro espíritu y colocar tu espíritu con la posición de poder guardar tus preceptos. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que tú seas exaltado, honrado y glorificado. Ayúdanos a mirar las cosas espirituales y anhelarlas, a vivirlas, a desearlas. Y por otro lado, Señor, apartarnos de todo aquello que es ofensivo a ti. Todo aquello, Señor, que es ofensivo a ti, que no forme parte de nuestra inclinación
para realizar. Perdona nuestros muchos pecados, Padre. Ayúdanos, por favor, porque todavía luchamos contra una carne que debemos de mortificar. Padre, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, oramos en esta hora. Y en este nombre maravilloso decimos amén. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Dios les bendiga.